Hola, mi nombre es Anet y voy a hablar sobre la artritis reactiva. ¿Qué es la artritis reactiva? Es una inflamación articular no supurada que se manifiesta después de una infección en otra localización del organismo. No es posible identificar el germen de las articulaciones afectadas y clásicamente se ha denominado como el síndrome de Reiter. Sin embargo, esta nomenclatura, este nombre ya se encuentra en desuso. Se conocen tres formas de artritis reactiva. El primero es una artritis reactiva enterocolítica, que es tras una infección por Salmonella, Shigella y sobre todo por Yersinia enterocolítica. La segunda es una artritis reactiva adquirida sexualmente. En relación con la uretitis, en general no gonocócica, y aquí es cuando se da el síndrome de Reiter, que se caracteriza por la triada de artritis, conjuntivitis y uretitis. La tercera es una forma diferente de diferentes afecciones bacterianas, ya sea por micoplasma, por Borrelia burgdorferi o por tuberculosis. Em, el cuadro clínico comienza generalmente después de que la infección ha remitido, puede ser entre unos días e incluso 6 semanas después. Puede presentarse como una monoartritis o una oligoartritis, es decir, de 1 a 3 articulaciones afectadas e incluso pueden llegar a ser más. Generalmente es asimétrica y de predominio de miembros inferiores. Comienza con un dolor en la palpación en las regiones de las articulaciones sacroiliacas y esto es debido a que pertenece a la rama de las espondiloartritis. Se presenta también generalmente en los miembros inferiores, como ya lo dije, y presenta mucho dolor en la que son las rodillas y en los tobillos. También, obviamente, no excluye el dolor que pueda haber en las muñecas, en los codos, en los dedos, etc. Se presenta periostitis o entesitis en cualquiera de sus localizaciones características o dactilitis en dedos de manos o pies. La afección articular periférica puede llegar a ser muy incapacitante, puede llegar a ser erosiva y con proliferación ósea. Y si afecta al esqueleto axial, puede llegar a ser similar a una espondilitis anquilosante clásica. Pueden existir otros síntomas extraarticulares como fiebre alta, malestar general, uretitis, cervicitis, cistitis, y estos son los que producen un síndrome miccional. Queratodermia blenorrágica, similar a la psoriasis con vesículas claras con base eritematosa que progresan a máculas, pápulas y nódulos. Pueden presentarse también úlceras bucales, conjuntivitis, uveitis e incluso puede cuando la enfermedad se encuentra en un periodo muy crónico y de larga evolución, puede llegar a presentarse aortitis, insuficiencia cardíaca o bloqueos en los vasos por la fibrosis que se presenta en estos tejidos. Su prevalencia e incidencia es de que aparecen de 1 a 5% de las uretitis no gonocócicas o salmonelosis, aunque hay series en que se ha descrito su aparición hasta el 30% de los casos tras una de estas infecciones. La artritis reactiva postdisentérica afecta igualmente a varones y mujeres, mientras que la asociada a infección urogenital es más frecuente en varones. El pico de edad en el que se suele aparecer está entre la tercera y cuarta década de vida. Sin embargo, obviamente han aparecido casos en los que las infecciones se han dado en niños y en adolescentes. Se ha estimado una incidencia anual de unos 4 a 28 casos por cada 100.000 habitantes por año y pues se asocia con un antígeno leucocitario humano HLA-B27. Su incidencia y prevalencia depende de los brotes epidémicos y de las infecciones que desencadenan este, este antígeno leucocitario humano. En el 60 a 90% de los casos se observa positividad del HLA-B27. Su fisiopatología. Dentro de la patogenia se ha encontrado la interacción entre la presencia de antígenos bacterianos en el líquido y la membrana sinovial, las moléculas de complejo principal de histocompatibilidad y la presencia de células T, que son las que desencadenan una respuesta de hipersensibilidad o autoinmunidad. ¿Cuál es la relación del antígeno HLA-B27? El complejo principal de histocompatibilidad de la respuesta inmune MHC se localiza en el cromosoma 6 y se divide en tres regiones. En la región 1 es donde se encuentran los genes codificados para las moléculas responsables del rechazo de organismos extraños. En esta región es donde se ubica el HLA-B27.
Cuando entra un organismo infeccioso al cuerpo, se inicia una reacción de reconocimiento. Si las células del huésped reconocen las moléculas del MHC como extrañas, es cuando se inicia una respuesta desencadenada por linfocitos TCD8, TCD4 y células NK. Esto culmina en el rechazo del tejido e inflamación debido a las citocinas que se liberan por estos factores. Por esto es que por estos genes se asocian la susceptibilidad a enfermedades como artritis reactiva. La detección de ADN y ARN bacteriano en las articulaciones en pacientes con artritis reactiva sugiere que existe una migración de patógenos hacia la sinovial. Una de las hipótesis que está muy manejada plantea que existe un desplazamiento de las células de bacterias o algunos de sus antígenos desde el intestino hacia las articulaciones sacroiliacas y la columna vertebral a través de los ganglios linfáticos, mesentéricos y del conducto torácico. Esto explica o podría explicar la clínica axial que se presenta en estos pacientes, es decir, la inflamación en estas articulaciones. Las moléculas del MHC se encuentran en las membranas celulares de casi todas las células nucleadas para que los linfocitos T puedan reconocerlas como dianas y puedan destruirlas, por lo que las células nucleadas del tejido de la articulación se incluyen dentro de estas. El cartílago es avascular, pero la membrana sinovial, al encargarse de secretar el líquido sinovial y eliminar los residuos, tiene una red vascular y linfática que se encarga del intercambio de los solutos, aportación de los nutrimentos, así como el reclutamiento de las células sanguíneas como respuesta a la inflamación. Además, regula la presión y la temperatura, es decir, puede llegar a reclutar ciertas células de macrófagos que son las que se encargan de presentar toda esta cadena de inflamación para poder destruir a los patógenos, ¿no? Y como ya vimos, se encarga también los linfocitos T. La articulación también está inervada por fibras tipo C, que son las que nos darán la sensación dolorosa durante la inflamación. Durante un curso de la enfermedad un tanto crónica, se pueden presentar incluso osteofitos, entesofitos, sindesmositos, periostitis y sacroileitis. Ok, hablamos sobre la enfermedad, pero ¿cómo funciona naturalmente el organismo? Es decir, la articulación si no tuviera un fallo. En condiciones normales, en presencia de organismos bacterianos e infecciosos, como ya vimos que se inicia generalmente en la flora intestinal o incluso en los genitales, eh, nuestra flora es la que equilibra la balanza entre una respuesta pro o antiinflamatoria a favor de la inmunidad. Es decir, los mecanismos inmunitarios que se desencadenan en estos casos se encargan de eliminar estos patógenos sin desencadenar una respuesta autoinmunitaria. Esto sucede en mayor porcentaje en las personas que tienen una menos susceptibilidad genética. Es decir, que no presentan la positividad al HLA-B27. En la articulación en la cavidad articular se encuentran los proteoglucanos, que son los que proporcionan la elasticidad y resistencia del cartílago articular. Cuando el cartílago es comprimido durante la deambulación, el agua es empujada por los proteoglucanos y existen unas cargas negativas de los glucosaminoglucanos que se acercan entre ellas, haciendo que se repelan. Es así como el cartílago puede resistir una gran compresión. Los sinovitos fibroblásticos elaboran el líquido articular y sus dos principales funciones son la lubricación y la nutrición del cartílago avascular. En condiciones normales, las células A en la capa sinovial se encargan sobre todo de eliminar los restos celulares y los cuerpos y organismos extraños. Los sinoviocitos macrofágicos de las células A se encargan de fagocitar y eliminar los desechos y las partículas intraarticulares. En condiciones normales, la membrana sinovial garantiza el movimiento indoloro de la articulación diartrodial. Y eso fue todo de mi parte.